Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Estamos un lunes más en su grupo Abigail, ya dispuestas para aprender un nuevo nombre de Jesús, ya dispuestas a ser edificadas con la palabra que trae vida, que trae sanidad, que trae fuerzas. Así es que mientras mis hermanas se unen, vamos a empezar en esta noche cantando una alabanza que habla acerca del nombre de Jesús. Y yo quiero que usted, pues ahí donde esté, pueda levantarse en adoración al Señor. Y yo sé que usted ha oído esta alabanza ya muchas veces, pero ahora la va a cantar con entendimiento, porque sabe lo que el nombre de Jesús significa. Te alabamos, Señor, en esta noche. Oh, mi hermana, yo le pido que en esta noche usted postre su corazón delante de Dios y pueda decir conmigo: el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder sobre cada una de nuestras dificultades. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. Yo le canto y le adoro. Yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. ¿Lo cree, mi hermana? Yo quiero que en esta noche usted lo cante, pensando en eso que la ha estado agobiando, pensando en eso que la ha tenido con esta angustia, y pueda decir: en mi vida el nombre de Jesús es poder. Porque el nombre de Jesús es poder. Oh sí, Señor, te alabamos en esta hora. Gracias, oh Padre, gracias. Te alabamos, Señor. Amén. ¿Quiere alabar un ratito al Señor, mi hermana? Amén. Es bello cuando nosotros podemos disponer nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, te quiero adorar. Es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. ¿Sabe? Cántele en esta noche a esa necesidad. Oh, declárelo sobre esa dificultad que usted tiene y diga: el nombre de Jesús es poder. Es poder sobre esta enfermedad que me han dicho que tengo. Es poder sobre ese hijo rebelde. Es poder sobre este problema matrimonial. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque
Jesús es poder. Le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder, es poder. Aleluya, hermanos. Qué lindo es que hemos podido alabar al Señor. Aquí me está diciendo mi esposo que hay hermanas que necesitan autorización para entrar a Facebook. Al grupo. Sí. Amén. Entonces, hermanas, yo quiero que abran sus Biblias, porque hoy vamos a estar estudiando un capítulo en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y yo quiero que usted empiece a leer este versículo en lo que yo veo a estas hermanas que dicen que no pueden entrar. Gracias a Dios, aquí tengo esto otro. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Juan 1:1. ¿Acerca de qué? Amén. Ya las aprobamos a todas. Ya ahorita ya pueden entrar. Mil disculpas, mis hermanas. Y vamos a estar aquí mismo pendientes a ver si hay alguien más que necesite entrar. Bienvenidas a mis hermanas que se están incorporando. Mil disculpas porque no habíamos visto estas solicitudes que nos habían hecho, pero ya estamos enlazadas y vamos a estar pendientes para que juntas aprendamos del Señor. Así es que en esta noche vamos a estar aprendiendo un nuevo nombre de Dios. Y ese nombre de Dios, ¿cuál se imaginan que es, hermanas, que ya leyeron Juan 1:1? Ese nombre de Dios es el Verbo. Dice aquí en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y fíjense, hermana, que yo leía, porque a uno le toca que investigar un poquito, y entonces leía un estudio acerca de esto, donde dice que en Roma existe un fresco enorme conocido como el Aurora. Es una gran pintura que está en el cielo, en el techo de un palacio. Perdonen, hermanas. Entonces está sobre el techo de un palacio y que en el techo de ese palacio existe esa pintura gigantesca que tiene muchos detalles. Entonces cuando la gente entra a ese lugar y empieza a observar esa gran pintura en el techo, generalmente la gente se marea o termina con una gran tortícolis. Imagínese estar usted con la cabeza así viendo tanto detalle durante tanto tiempo. Entonces, sabe que esto es bien interesante. El autor se llama Guido y fue hecho en 1600. Pero hubo algo bien importante. Y es que el dueño de ese palacio mandó a construir un espejo gigante para que reflejara la imagen de esa pintura que estaba en el techo y la gente viendo ese espejo pudiera ver la pintura en el techo sin necesidad de esforzarse. Y sabe que a mí me gustaba esto porque refleja precisamente esta ilustración, lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Nos acercamos a un Dios que es majestuoso, un Dios que es maravilloso, pero un Dios que es trascendente, que es espíritu. En 1 Timoteo 6, ¿sabe qué dice? Que Él habita en una luz inaccesible. Es imposible para nosotras poderle ver, mucho menos estar cerca de Él. Entonces nosotros no podíamos por nuestra propia cuenta, hermana, llegar hasta ese Dios que es espíritu. Pero aquí viene lo lindo.
Jesús vino a la tierra para reflejar al mundo la presencia de Dios que está por muy encima de todos nosotros. Y yo quiero que usted lo entienda bien. Jesús vino a la tierra para ser ese espejo de Dios, para reflejar esas partes, o más bien esa naturaleza de Dios que por nuestros propios medios y porque nosotras mismas, hermanas, somos incapaces y no podíamos acercarnos a Él. Mire qué lindo, me encanta eso. Ahora, hoy vamos a ver el nombre de Jesús que expresa este aspecto de quién es Jesús. Entonces, vámonos a Juan 1:1 del 1 al 3. Y dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era, ¿quién era el verbo, hermanas? Y el verbo era Dios. Amén. Entonces, pero mire lo que sigue diciendo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, mire, vámonos al versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotras, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y lleno de gracia y de verdad. Mire qué tremendo. Y yo quiero darle a conocer algo. El apóstol Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que habla de Jesús como el Verbo. Y si usted es un poco acuciosa y lee el Evangelio de Juan y lee las epístolas de Juan y luego lee Apocalipsis, se va a dar cuenta de que en esos, ¿cuántos son? Son 3 epístolas de Juan, más el Evangelio de Juan, más el Apocalipsis. En esos 5 libros que Juan escribió, Juan habla acerca de Jesús como el Verbo, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjese bien, en algunas versiones de ustedes, si fueron a sus Biblias, dice que en el principio era la palabra, porque verbo en griego quiere decir logos. O sea, cuando yo hablo de verbo, estoy hablando de la misma palabra logos, ¿verdad? Y estoy hablando de Jesús. Entonces, mire qué lindo. Dice que en el principio existía el verbo. Antes de la creación del cielo, antes de la creación de la tierra, antes de que existiera algo, ya estaba el verbo. Ya estaba el logos, ya estaba Jesús. Mire qué lindo. Él es eternamente preexistente. Y hay muchas religiones, hermanas, que hablan de Jesús como un profeta nada más. Que no ven a Jesús como el auténtico Hijo de Dios y como Dios mismo. Pero en este versículo se nos está diciendo que en el principio era el verbo. Que este verbo que es Jesús, llamado también Logos, es preexistente, es eterno, ha estado siempre con Dios. Ahora, este pasaje también nos dice que Logos, el verbo, era Dios, que Jesús es Dios. Mire qué lindo. Entonces, si usted en algún momento tiene a alguien, hermana, que está diciéndole, pero es que no sé, no, yo no creo que Jesús sea Dios. Este es un texto que usted puede usar. Porque en este texto se nos está diciendo que Jesús es Dios, ¿verdad? Solo déjeme ver, hermana, que aquí me acaba de aparecer una hermana que necesita que la aceptemos. Entonces, quiero que sigamos, por favor. Y quiero que, por favor, nos vayamos a 2 de Corintios 4:6.
Y quiero que vea esto, mire, hermana. Cuando Jesús habla, nosotros estamos escuchando la voz de Dios, el mensaje de Dios, los pensamientos de Dios. Jesús nos revela a Dios. Y a mí me encanta que Ivette o Marisela copien ahí las ideas principales. Quiero que copien esta. Jesús nos revela a Dios. Jesús nos revela a Dios. Jesús es ese espejo por medio del cual nosotros podemos ver mejor a Dios. Amén. Ahora, sigamos, hermana. Vámonos a esta parte de 2 de Corintios 4:6. ¿Ya lo tiene usted? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, el mismo Dios que habló en Génesis 1. Oiga bien, esto es lindo. En Génesis 1 vemos a un Dios creador, a un Dios dando órdenes para que la creación fuera ejecutada. Ahora, ¿por medio de qué daba Dios la orden? Por medio del logos, por medio de la palabra. Oiga bien, este mismo Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a llegar a conocer la gloria de Dios? A través de la faz de Cristo, a través del Logos, a través del Verbo. Es que este nombre, hermano, es fantástico. Yo cuando estaba leyendo esto digo, Señor, cuánta revelación hay en tu palabra y a veces no lo vemos. Entonces, fíjense bien, así es que es a través de Jesús que ese Dios invisible, trascendente y desconocido se acerca a nosotras. Mire qué precioso, hermano. ¿Entendió? Que es a través de Jesús que nosotros podemos conocer bien a ese Dios trascendente, a ese Dios invisible. Ahora, luego, esto me encanta, me gusta muchísimo, porque vamos a estudiar qué quiere decir este verbo para aquí en la palabra. Ahora, las escrituras dicen que el verbo, el logos, Jesús, se hizo hombre. Esto nos habla acerca de la humanidad de Cristo. La palabra dice, se hizo carne y anduvo entre nosotros. El espejo de Dios se hizo carne y anduvo entre nosotros. ¿Para qué, hermanas? Para que nosotros pudiéramos saber, para que nosotros pudiéramos ver cómo es Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Entiende usted? Le está cayendo, hermana, el 20 como me cayó a mí. Él tomó la forma de carne humana para que Dios pudiera ser revelado a la humanidad. Y que nosotros a través de los actos, a través de los milagros, a través del andar de Jesús que está en los evangelios y está en todo el Nuevo Testamento, pudiéramos conocer a ese Dios grande, poderoso y maravilloso. Ahora, fíjense que dice en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Quién nos ha revelado a Dios? El que está ligado junto al Padre. Por eso, mi hermana linda, si tú te acercas a Jesús, tus ojos son abiertos al conocimiento de Dios. Ahora, también Juan habla acerca de esto en 1 de Juan capítulo 1. Mire lo que dice en el versículo 1 y 2. Anote estas citas. Juan 1, 1 y 2.
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo, del logos de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A través de quién Dios manifestó esa vida? A través de Jesucristo. Por eso, nuestra religión, lo que nosotros practicamos se llama cristianismo. ¿Por qué, hermana? Porque está centrada en Cristo, que es este verbo, que es este logo, que es el reflejo de Dios y a través del cual nosotros pudimos conocer mejor a Dios. Ahora, mire, esto es lindo. El verbo, el logo de Dios fue manifestado. Y Juan dice, lo vimos con nuestros propios ojos, lo palpamos, lo escuchamos, anduvimos con él. El logos, lo que la gente nunca podría haber hecho con Dios, se manifestó a la humanidad. Ahora, ¿por qué Juan recibe esta revelación del Espíritu Santo de llamar a Jesús el Verbo? Y yo le voy a decir algo, hermana. Fíjese que el Evangelio de Juan es el primero que nos indica leer cuando nosotros recién acabamos de aceptar a Cristo. ¿Cuántas de ustedes leyeron el Evangelio de Juan como primer libro de la Biblia? ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan es donde mejor está explicado, en donde mejor nosotros podemos entender lo que es el amor de Dios hacia la humanidad. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y fíjense qué dice, hermano. Mire, este término logos o verbo era familiar para los lectores judíos y griegos en los templos de Juan. Y Juan utilizó ese término como un puente para conectarse con la cultura contemporánea. Era un puente, o sea, era algo que ellos podían entender perfectamente. Para los judíos la palabra de Dios era la revelación de Dios, la revelación de la voluntad de Dios. Eso era para los judíos, el logos o la palabra de Dios. Ahora, para los griegos, ¿verdad? Vemos que también esta palabra logos tenía un significado. Incluso, fíjense, hermanas, que vemos que ya Platón, que Aristóteles hablaban de logos como una realidad trascendente, era como la última palabra que se decía en un juicio. Eso era el logos. O sea que ambas culturas, tanto los griegos como los judíos, tenían un referente de lo que era el logos, de lo que era el verbo. Ahora, esto me pareció tan lindo, tan precioso, porque fíjese que si usted va al Salmo 33, versículo 6, lee, por la palabra, es decir, por el logos del Señor, fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, por el logos. Así que los judíos entendieron que el logos, el verbo de Dios, era Dios revelándose, Dios creando, Dios actuando, Dios vivo en su creación. Eso es el verbo. El verbo es la acción de Dios. Ahora, cuando Jesús, por eso ellos esperaban al Mesías, porque ellos esperaban la acción de Dios sobre la humanidad. Mire qué lindo es esto. Ahora, fíjense que, ¿se acuerdan cuando vimos el nombre Jehová? Y dijimos que el nombre, el tetragrama de las letras JHBH, ¿verdad?
era innombrable para ellos, y ellos muchas veces lo sustituían con Adonai, como Hashem, pero también lo sustituían con la palabra hebrea de logos, y esa palabra es Nemra. La palabra Nemra es la misma palabra logos y es la misma palabra verbo. Ahora, usted me estará diciendo, ay, hermana Vero, ya me tiene abatida con tanto que está hablando de griego, de hebreo y de todo eso, pero es que la quiero llevar a que este nombre, el verbo, no solamente está en el Evangelio de Juan, no solamente está en las epístolas, esto viene desde el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que este verbo estaba presente en todo lo que Dios ha hecho, que no es únicamente en el Nuevo Testamento. Ahora, esto es lindo, porque el verbo es el nombre de Dios que se revela a sí mismo. Mire qué lindo. El Dios que se revela a sí mismo. Ahora, quiero decirle algo, que esto es bien lindo. Juan habló acerca del Logos como el medio por el cual el hombre podía acercarse a ese Dios trascendente que de otra manera era inaccesible. Él habló del Logos acerca de la manera de Dios para revelar su voluntad al hombre. Así que para el primer siglo, cuando el apóstol Pablo escribe el Evangelio y su epístola, la palabra logos era un concepto familiar, tanto para judíos como para griegos. Entonces, el verbo es la revelación de Dios a la humanidad. Es Dios tomándose a sí mismo y revelándosele a la humanidad a través de Jesucristo. ¡Qué precioso! Entonces, cuando el apóstol Juan comienza su evangelio con en el principio existía el Logos, él sabía que esa palabra iba a llamar la atención de sus lectores. Era una manera poderosa para introducir a los judíos y a los griegos que tenían total desconocimiento de quién era Jesús y llevarlos a la salvación que Cristo ofrece. Ahora, Jesús es la manifestación, y esto quisiera que me lo pusieras, por favor, Ivette. Jesús es la manifestación física de Dios el Padre. Es la expresión de los pensamientos del Padre, el corazón del Padre, la voluntad del Padre. Jesús hace que el Padre, que es invisible, se haga visible para nosotras. ¿Entiende eso, mi hermana? Por eso cuando tú abrazas la salvación que Cristo te ofrece y recibes en tu corazón a Jesús como tu Señor y Salvador personal, estás en la posibilidad de conocer el corazón del Padre, la voluntad del Padre, los pensamientos del Padre. Él hace que ese Padre desconocido sea conocido para nosotros. Por eso la palabra dice que no hay otro mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, sino que únicamente Jesucristo, hombre. Nosotros no podemos llegar al conocimiento de Dios si primero no vamos a Jesús. ¿Me entiende? Y es lo que muchas religiones omiten, mis hermanas. Porque nos presentan otros caminos para llevar a Dios. Y he oído decir en todas estas producciones que salen de diferentes religiones, que todos los caminos, no importa el camino que usted tome, usted al final va a llegar al conocimiento de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque la palabra dice que hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida.
¿Por qué? Porque Dios se manifestó a sí mismo a través de Jesús. No lo hizo a través de Pedro, no lo hizo a través de María, no lo hizo a través de los profetas, lo hizo a través de Jesús. Por eso, mi hermanita linda, si usted quiere llegar a ese conocimiento de Dios, a esa cercanía con ese Dios que es Espíritu, primero tenemos que llegar a Jesús. Ahora, en el Juan 1:18, váyase ahí porque lo tiene abierto en Juan capítulo 1, que fue con lo que empezamos a leer, dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Jesús, el Logo, el Verbo de Dios, Él le ha dado a conocer. Jesús es la revelación completa y en persona de Dios. Punto. Jesús es la revelación completa y en persona de Dios. Ahora, esto es bien lindo, hermana. Mire, Dios hubiera permanecido completamente incomprensible para la humanidad si no hubiera sido por Jesús. Porque Él es la palabra viva, el logo vivo de Dios. Y Jesús, el Verbo, es la sabiduría de Dios expresada a la humanidad. Cuando Jesús habla, estamos escuchando la voz de Dios, el mensaje de Dios, los pensamientos de Dios. Fíjese que yo, cuando empezamos estos estudios, empecé a leer el Evangelio de Juan nuevamente. Y aquí lo tengo en mi Biblia. Y me encantó esto, hermanas, porque yo dije: Señor, yo voy a estudiar este Evangelio hoy con una perspectiva nueva. Y quiero dársela, porque a mí me ha parecido tan maravilloso. Y empecé a encerrar, y aquí se lo voy a enseñar a ver si se logra ver. Empecé a encerrar todos los nombres con los que se menciona a Jesús. Y la animo para que lo haga, porque estamos creciendo. Y fíjense que solo en el primer capítulo del libro de Juan vemos que Jesús se revela como la palabra, la luz, el único Hijo del Padre, como Señor, como el Cordero de Dios, como Mesías, como el elegido de Dios, como Maestro. Y empiezo a ver yo lo que cabal hoy estamos aprendiendo. Cómo Dios se va revelando, el amor de Dios. Y cuando llego a este pasaje de Juan 4, de la mujer samaritana, mire, me conmovió tremendamente mi corazón. Porque en primer lugar dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ustedes saben que samaritanos y judíos no se llevaban, porque ellos veían a los samaritanos como una raza inferior, como los Ash, ¿verdad? Y Jesús se detiene. Y cuando se detiene en un pozo, encuentra a una mujer. Pero no era una mujer cualquiera, hermana. Era una mujer que era catalogada, quizás hasta con aquí tenía una etiqueta de pecadora. Porque dice la palabra que esa mujer había tenido 5 maridos. Y que con el que ella estaba viviendo en ese momento no era ni siquiera su marido. Y Jesús se detiene a hablar con ella. Y Jesús le muestra su necesidad. Y Jesús no la considera inferior porque, hermanas, en ese tiempo le hubiera dado un ataque a los rabinos de la época, porque hasta empieza a hablar con esa mujer temas espirituales. Y a mí me conmovió tremendamente ver el amor, la misericordia, el cuidado. Y fíjese que en esta versión, incluso yo
Lo subrayé porque dije, wow, Señor, qué increíble cómo tú tratas a esa mujer. Y fíjese que le dice en el versículo 21, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Y entonces le dice, porque yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué se nos estaba revelando aquí acerca de Dios? Su amor incondicional, su misericordia, que Él es un Dios de oportunidades, que no importa que te hayas equivocado 6 veces, porque tal vez alguna de las que me esté viendo se haya divorciado o se haya separado y en este momento se siente con esta carga de que se equivocó, de que por qué elegí de esa manera, que mi mamá me dijo, no te preocupes, mi amada. ¿Sabes qué te dice el Señor en esta noche? Que Él es un Dios de oportunidades y que si le era necesario pasar por Samaria, por esta mujer que se había equivocado 6 veces, ¿cuánto más no va a ser por ti, mi amada? Ese Dios de amor, ese Dios que se acerca. Y sabe que me gusta, hermana, de esta lectura, es que en ese momento la mujer tenía un papel, o sea, era vista más bien como un ser inferior al hombre. Y alguien dice que los judíos oraban y decían, Señor, gracias porque me has hecho hombre, gracias porque no soy pecador. Imagínense. Ponían el hecho de no ser mujer como algo, como no ser pecador. Y entonces Jesús se detiene aquí a hablar con esta mujer. Y le dice, mujer, yo te voy a dar un agua que si tú la bebes jamás vas a tener sed. Y en otras palabras le está diciendo, yo soy tu oportunidad. Está bien, te equivocaste. Te has equivocado 6 veces, pero ¿sabes qué, mujer? Yo soy tu oportunidad. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermana? Se llama la gracia de Dios, la que nos da lo que nosotros no merecemos. Entonces, a través de lo que tú leas de Jesús en su palabra, la venda de tus ojos va a caer y vas a conocer mejor a ese Dios a quien tú adoras, mi amada. ¿Por qué? Porque el verbo, el logos, es la manifestación de Dios a esa humanidad. Ahora, fíjese bien, esto me encanta. Y anote, porque sé que muchas toman nota. Ya veo a mi mami ahí con el lapicero escribiendo. Luego el verbo, el logos, también provee iluminación, revelación, creación. En Juan 1, versículo 4, nuevamente dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. ¿Y la vida? ¿Quién es la vida? Jesús. Era la luz de los hombres. Ahora, fíjese bien qué tremendo es esto, hermana. Porque nosotros muchas veces decimos, ay, yo quiero guía en mi vida. Yo quiero que Dios me guíe. Dios nos guía a través de Jesús. En el Salmo 119, 105, usted ya ha leído este versículo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Palabra, como dijimos que era en griego, logos. Lámpara es a mis pies tus logos, tu logos. Y luz para mi camino. Ahora, este salmo nos está diciendo que esa lámpara, ese logos, es Jesús. Y que Jesús es la luz que tú necesitas para caminar.
Tú ya no necesitas estarte dejando guiar por nadie más. Mira, hermanita linda, no sé a quién le habla aquí al Señor, pero yo he visto que incluso ya mujeres cristianas abren el diario en la mañana para leer el horóscopo, para que el horóscopo les dé una guía de qué es lo que les va a pasar. Ahora incluso hay unos juegos en Facebook en donde se nos dice que veamos qué tipo de rosas somos, que según ese tipo de rosas así nos van a decir cómo va a ser nuestro futuro, o que el tipo de pie que tengamos nos va a decir cómo va a ser el porvenir que vamos a tener. No necesita nada de eso, hermana. Está bien como un juego si usted quiere perder su tiempo haciendo eso, pero en vez de perder su tiempo buscando esto, busque la palabra de Dios. Aquí usted va a encontrar la revelación que necesita. Aquí usted va a encontrar la luz que usted necesita para su caminar. Y si en algún momento usted no sabe qué hacer, hermana, métase a la lectura de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es esa lámpara? Es Jesús, el Logos, el Verbo de Dios. La luz del mundo. Él es el que ilumina nuestro caminar. Ahora, mire, hermana, yo quiero hacerle unas preguntas mientras estamos en esto y ya voy terminando. Yo quiero que a través de todos estos nombres de Jesús que estamos aprendiendo, usted se pregunte, ¿qué significa esto para mí hoy que estoy viviendo en esta tierra? ¿Qué diferencia hace ese nombre en mi vida? Por ejemplo, el que estamos estudiando hoy. ¿Qué diferencia hace este nombre, el verbo, la palabra, el logos en mi vida? ¿Cómo puedo aplicarlo a mis diarias situaciones? ¿Se acuerdan que el lunes pasado estudiamos el nombre Jesús? Fíjense que hoy en un banco me atendía un ejecutivo que se llamaba Jesús. Y yo le decía, Jesús, usted no sabe la maravilla del nombre que usted tiene. Y le daba, no, yo sé que es un gran nombre. ¿Y sabe qué significa Jesús? Le dijo, pues que vino nuestro Señor. Ah, pero ¿para qué vino? Le digo yo. Jesús quiere decir, Jehová salva. Jehová es salvación. Jehová es liberación. Y se acuerda que dijimos que en hebreo es Josué. Y que dijimos que nuestro Josué había sido mandado por Dios para entrarnos a esa tierra prometida, para liberarnos de nuestros enemigos, pero que también había otro Josué, que era sacerdote y era rey, y que eso mismo es Jesús para nosotros. Entonces, hermana, yo quiero que usted se pregunte, ¿cómo afecta este nombre mi vida? Porque yo no quiero llenarla de conocimientos. No, si ya conocemos bastante. Yo quiero llenarla de una relación, de que usted se acerque más a Dios. Ahora, Jesús es la expresión de los pensamientos de Dios, de la voluntad de Dios, del corazón de Dios. Jesús es la palabra final de Dios. No hay más palabras. No hay una revelación nueva. Ya todo está aquí. Ahora, y esto me tocó. Jesús es la palabra final de Dios. En estos días, Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. Repítalo, por favor. En estos días, diga, en estos días, Dios me ha hablado por medio de su Hijo Jesús. En estos días, Dios me ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Ahora le pregunto, ¿estamos escuchando? ¿Estamos escuchando a Jesús hablar a nuestros corazones? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios?
Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿estamos escuchando esa palabra o estamos llenando nuestras mentes con todas las demás palabras de este mundo? Porque mire, hermana, yo le voy a decir, ahora tenemos tantos distractores, ¿o no, hermana? Pero en medio de todos esos distractores que tenemos, redes sociales, Netflix, YouTube y todos esos, en todo está inmersa la filosofía de este mundo. Usted no se puede sentar a ver algo cuando ya está ahí la agenda LGTBI. Cada vez le van aumentando más letras. ¿Qué es eso de LGTBI, hermana Vero? Lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, transexuales. ¿Me entiende? Que en el siglo pasado empezaron siendo ese tipo de inclinaciones, era una perversión. Después fue una patología. Después fue una preferencia sexual. Y ahora, hermana, es un derecho. Y eso es a lo que nosotros le estamos prestando oídos. Y eso es lo que nosotros pasamos viendo. Nosotros estábamos viendo una serie en Netflix de esas sanas. No decían malas palabras, no había violencia. Y de repente, en un versículo, en un capítulo, ya empieza y sale alguien gay. Y le digo a mi esposo, qué barbaridad. Tan bonito que estaba. Pero ya está la agenda LGTBI metida ahí. Y en eso pasamos nuestro tiempo, hermana. ¿Nos estará hablando ahí Jesús? Y luego decimos, es que Dios no me habla. Cuando Dios te quiere hablar acerca de su palabra, Dios te quiere hablar aquí, mi hermana. Y mira, si tú ves a Jesús a través de los evangelios, a través de las epístolas, y tú dices, Señor, yo me voy a meter, háblame. Yo sé que tu vida va a cambiar porque vas a crecer en el conocimiento de Dios a través de su espejo, que es Jesús. Ahora, yo solo quiero decirte algo. ¿Quieres dirección en tu vida? ¿Quieres luz para tu camino? Escucha a Jesús. Deja que Él te hable a través de sus palabras. Hermana, Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nos está dando tiempo. Esta noche hemos aprendido que Él se revela, que Dios se revela a través del verbo, a través de la palabra, del logo que es Jesús. Él se nos muestra a través de Jesús, que Jesús es esa representación de Dios. También hemos visto que Jesús ilumina nuestra vida, que Jesús es esa lámpara que necesitamos para caminar, pero que tú y yo necesitamos tomar una decisión. Y esa decisión es acercarnos más a Jesús. Porque acercándote a Jesús, te acercas a Dios. Así que yo quiero que en esta noche tú cierres tus ojos y podamos tener un tiempo de búsqueda de Dios. Realmente Dios te está buscando. Y yo quiero, mi hermana, que puedas en esta noche decirle, adoramos, Señor, tú eres mi amado. Nos entregamos en esta Tú eres noche, mi Padre, verdadero amor. como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Yo no sé si tú estás Tú eres como esta amado. mujer Tú eres mi samaritana, verdadero amor, Jesús. sintiendo en tus lomos la carga de una equivocación. Pero Jesús te presenta la oportunidad de cambiar. En Él podemos tener todo lo que nuestra alma anhela. No hay otro camino, mi hermano. Sé que cierre sus ojos. Jesús,
la hora de rendirme. Oiga lo que dice esta alabanza. Con nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, dígaselo al Señor, pero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría llenarme. Jamás, jamás podría dejarme. Fue mi vida, mi canto y mis sueños, todos son de ti. ¿Sabe? Me gusta este coro porque dice: mi vida, mis sueños, todos son tuyos. Yo quiero que cierres tus ojos, mi hermano, y que en esta noche puedas sentir el amor de Dios llenando tu vida. Y que puedas ver en ese Jesús a Dios revelándose para ti. Puedas ver en ese Jesús a un Dios tendiéndote la mano y diciéndote: con amor eterno te he amado. Puedas ver a Jesús diciéndote: ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Puedas ver a Jesús diciéndote: ¿realmente me amas? Oh, hermana, en esta hora es una hora en que debemos rendir nuestras vidas al Señor, en el que debemos pedirle perdón por dejarnos llevar por tantos distractores y decirle: Señor, yo te quiero buscar, porque tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor. Yo no tengo a nadie más que a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque en esta noche tú convocaste a mujeres necesitadas, a quienes decirle: hija mía, te amo. Levántate, hay una oportunidad, pero necesitas caminar de mi mano. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Padre. Alabamos tu nombre en esta noche, Señor, porque tú eres nuestro amado, nuestro verdadero amor. Oh, gracias. Deje un momentito que el Señor pueda hablarle a su corazón. Gracias, oh Señor. Oh, te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Eres grande. Gracias, mi Rey. Jamás podríamos olvidarte. Jamás podríamos alejarnos de ti, Señor. Oh, Señor. Somos tus dulos. Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si usted en esta noche experimentó ese poder de la presencia de Dios. Gracias a mis hermanas, que este es el primer lunes que se conectan con nosotras. Bienvenidas, hermanas. Estamos estudiando la palabra de Dios. Y sabe que mientras adoraba ahorita en esta alabanza, el Señor me recordó una palabra que es la dulos de Dios. ¿Sabe qué es la dulos? Se escribe doulos. La dulos de Dios es un esclavo por amor. ¿Sabe, hermana? Yo he entendido algo en mi calidad de psicóloga, que siempre vamos a ser dependientes de algo, incluso de nosotras mismas. Muchas somos esclavas de nosotros mismas.
qué mejor ser esclavas de Dios, esclavas de Jesús, esclavas por amor. El doulos era un esclavo que cumplía sus 7 años, a los que tenía obligación de ser esclavo de ese amo. Y en los 7 años él podía gozar de la libertad. Pero el doulos era un esclavo que le decía: Señor, yo ya no puedo vivir alejado de ti. Ya no puedo estar fuera de aquí. Aquí tengo todo lo que necesito. Y creo que nosotras podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser tu doulos. Yo quiero ser esa esclava por amor. Y para eso necesito conocerte más. Así que le animo a meterse más con el Señor, mi hermano. Tenemos ese reto. Empieza a leer ese Evangelio de Juan. Subraya ahí los nombres con que se nombra Jesús. Subraya ahí esas características de ese Dios que se manifiesta a través de Jesús. Y yo sé que el próximo lunes que veamos el siguiente nombre de Dios, que es Hijo de Dios, eso vamos a estudiar el próximo lunes, usted ya esté preparada, usted ya esté afilada. Amén. La invitamos el día jueves. Vamos a tener nuestro discipulado vía Zoom, porque lo queremos hacer un poco más personal, más cercano. Vamos a estar estudiando las mujeres de la Biblia. Imagínense, vamos a tener un tiempo en que una hermana nos va a contar un testimonio poderoso y vamos a orar por sus necesidades. Así es que vamos a estar publicando aquí en el grupo Abigail el enlace para que usted se conecte en Zoom, y algo otras ya se los mandamos a sus WhatsApp. Pero si usted no lo tiene todavía, hermana, búsquelo aquí en Abigail, que ahí lo vamos a dejar para que usted se pueda conectar. Lo vamos a poner el día miércoles en la tarde. Así es que muchas gracias, que Dios me las bendiga, un fuerte abrazo y sigamos conociendo del Señor. Muchas bendiciones, mis amadas hermanas. Y este mensaje va a quedar grabado en YouTube, así es que puede buscarlo en mi canal, Verónica Guerrero de Colindres. Ahí están todos los estudios y también ahí están los testimonios de nuestro retiro. Dios le bendiga, mi hermana.